buenas noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y que nos pueden dejar mensajes, comentarios, buenos, malos, críticas, aceptamos todo. Bienvenido, doctor Javier Garín. Buenas noches, Marina Juárez. Bienvenido, doctor, también Alberto Letieri. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que ha marcado la historia argentina profundamente. Vamos a trabajar sobre 3 personajes que han sido de los más importantes pensadores del siglo XIX de nuestra historia. No son los únicos, pero sí han tenido una influencia decisiva en la política, en la cultura, en la economía, en diversas etapas. Primero está Bernardo de Monteagudo, durante las guerras de independencia, un personaje esencial durante esta etapa. Un hombre que es a la vez de acción y que es de pensamiento. Exacto. Una situación, un personaje curiosísimo. Sí. Bueno, algo que llama la atención en el siglo XIX en general es, en primer lugar, la existencia de estos publicistas con sus proyectos, cosa que no es habitual en los tiempos contemporáneos. Y lo segundo es la combinación, en varios casos, del pensamiento con la acción. Exacto, sí, porque algunos han combinado, como por ejemplo Bernardo de Monteagudo, el pensamiento con la acción, ¿verdad? Javier ha escrito un libro que se llama El discípulo del diablo. El discípulo del diablo, vida de Monteagudo. Ahí está. Que, justamente trabaja sobre este personaje tan rico, tan interesante durante esta primera etapa de principios del siglo XIX, fundamentalmente durante las guerras de independencia. A ver, Bernardo de Monteagudo, ¿quién fue? ¿Cómo fue su campaña? ¿Cómo fue su obra? Bueno, Monteagudo es un personaje muy curioso. Nosotros más hoy nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con el pensamiento. Pero para hacer un breve trazo de su biografía, que es una biografía muy novelesca, él empieza su carrera tucumano, como otro de los personajes que vamos a trabajar hoy, que es Juan Bautista Alberdi, otro pensador fenomenal. Sí. Ambos nacieron en Tucumán, por supuesto Monteagudo mucho tiempo antes. Y en 1809 era un muchacho muy joven, tenía 18, 19 años, y estudiaba en la Universidad de Chuquisaca, donde había ingresado tal vez por alguna maniobra que se hizo para tratar de hacerlo ingresar porque había dudas sobre la limpieza de su sangre, y esto era un impedimento para ingresar a la universidad. No podían ingresar quienes no fueran hijos legítimos de españoles. Y a Monteagudo siempre se lo acusó de ser mulato o de ser mestizo, ¿no? Más bien parecía provenir de tener sangre mestiza, africana, ¿no? Más que indígena. Por el color de su piel. Sí, porque era muy morocho, tenía el cabello ensortijado. Bueno, la cuestión es que a pesar de su aspecto, tuvo un valedor que lo ayudó a entrar a la Universidad de Chuquisaca, donde rápidamente estudió en la Academia de Derecho y se destacó. Y participó con muy corta edad en la Revolución de 1809 en Chuquisaca, conocida como la Revolución de los Doctores, que fue una de las primeras revoluciones independentistas. Un año antes precedió a la de Buenos Aires, exactamente, porque fue también un 25 de mayo. Efectivamente. Y de ahí surgió, se expandió la ola revolucionaria de Chuquisaca a La Paz. Sí. Y hubo una segunda revolución en La Paz y ambas fueron terriblemente sofocadas, de manera muy sangrienta. Monteagudo, porque era joven, solo debió sufrir la cárcel, en donde aparentemente no la pasaba tan mal porque lo visitaban algunas jovencitas de la sociedad chuquisaqueña, pero bueno, estaba privado de libertad hasta que logró escaparse
1811 saltando un paredón, mientras fingía, la joven que lo acompañaba fingía estar teniendo relaciones sexuales para distraer a sus carceleros. Él salió por una puerta, saltó un elevado paredón y se fue al encuentro de Juan José Castelli, que venía como comisionado de la Junta porteña para llevar la revolución al Alto Perú. Y él fue, de alguna manera, un hombre implacable. Monteagudo fue un hombre implacable como revolucionario. Fue siempre el que abogó por las medidas más duras. Fue el que más insistió con que Castelli ejecutara a todos los jefes políticos españoles que encontró en el Alto Perú. Decía que no, había que ser inexorable con los españoles. Él sostenía que los españoles eran una raza tremendamente cruel y que había que a todos los realistas de origen español había que exterminarlos. Se expresaba en esos términos durísimos, ¿no? Fue el autor de, siendo muy joven, del diálogo, se le atribuye, no se conoce a ciencia cierta quién es el autor, pero por el estilo y por las ideas que expone, es casi seguro que fue Monteagudo. Un manuscrito que circuló por toda América, que es el diálogo de Atahualpa y Fernando VII. Se encuentran en el más allá, en los Campos Elíseos, los espíritus, que se creía que Fernando VII estaba muerto, no que estaba prisionero de Napoleón, pensaban que había muerto. Sí. Entonces este diálogo lo representa encontrándose con el espíritu del Inca Atahualpa y quejándose de que le usurparon el trono, le usurparon la corona, y entonces el Inca le dice: vos te quejás, pero ustedes hicieron lo mismo conmigo. Ustedes vinieron a dominar América, así como Napoleón fue a dominar España. Y me arrebataron, ustedes hablan de príncipes legítimos, y yo era el príncipe legítimo de los incas y me sacaron el trono y me asesinaron. Bueno, esto hablan los espíritus y es todo un alegato terrible contra el dominio español. En todos sus escritos, las descripciones que hace Monteagudo de del régimen colonial español es realmente impresionante, ¿no? Cuenta las peores barbaridades y atrocidades que cometieron los españoles en su conquista, desde serruchar de la cabeza a un cacique, hasta violaciones, saqueos. O sea, es muy crudo en sus descripciones, no solo en este escrito, sino a lo largo de toda su actividad como periodista o publicista. Como pensador, él después va mutando, porque arranca desde un espíritu fuertemente jacobino y libertario. Funda en Buenos Aires un periódico que se llamaba Mártiro Libre, lo cual revela ya el espíritu libertario de Monteagudo. Pero después va mutando, va cambiando, porque evoluciona, es un hombre pragmático, y lo primero que se da cuenta es que no se pueden aplicar las ideas europeas a América. Es lo primero, tal vez haya sido el primero que planteó esto, habiendo sido él un enconado defensor de las revoluciones estilo la Revolución Francesa, y habiendo traído el pensamiento de la Ilustración, después él se da cuenta de que no alcanza de ninguna manera con querer implantar instituciones ajenas, y va evolucionando. Entonces vemos uno de los primeros pensamientos que fueron constantes en la vida de Monteagudo, que es la defensa de una idea continental. Él esta idea la toma de Castelli. Castelli había hablado ya en 1811, cuando estaba en su campaña fallida al Alto Perú, había hablado de la idea de extender una dominación, un gobierno a toda América, que había que lograr destruir el poder español en Lima y de esa manera establecer una enorme confederación, un enorme gobierno continental. Esta idea de Castelli, que era en ese momento totalmente irrealizable, utópica, Monteagudo nunca la abandonó.
Junto con Castelli, fue el 25 de mayo de 1811 uno de los redactores de la proclama de emancipación de los pueblos indígenas, que se leyó, se la hizo leer a él, Castelli, en las ruinas de Tiwanaku, frente al lago Titicaca, a orillas del lago Titicaca. Allí se les reconoció a los indígenas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, algo que en ese territorio, que hoy pertenece a Bolivia, solo se pudo realizar 200 años después, cuando ganó Evo Morales las elecciones y asumió su cargo precisamente ahí, en ese mismo lugar. Ahora, fíjense ustedes, de esa unión, digamos, sociedad que tuvo en su momento Monteagudo con Castelli, no solo tomó esta idea del indigenismo, sino que tomó también la idea del continentalismo. Idea que luego plasma a través de la sociedad patriótica. En Buenos Aires era una sociedad que tenía una inspiración del sector morenista, pero que luego, con la dirección de Monteagudo, profundiza algunas cuestiones que Moreno rechazaba, porque Moreno estaba en contra de esta idea continental, ¿no? La había analizado y había dicho que era inviable. Inviable, sí. Y él elabora un proyecto para la Asamblea del año 13 de constitución para los Estados Unidos de América del Sur. Este proyecto no llegó a ser tratado, pero fue el primer antecedente constitucional de una idea continental, que luego lo vamos a volver a ver en la Declaración de Independencia del Tucumán, que es la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en la América del Sur. No es la Declaración de Independencia de la Argentina. Y luego Monteagudo se convierte en la mano derecha política de San Martín, en donde llevó adelante una serie de medidas que le han sido muy reprochadas, como los fusilamientos de los hermanos Carrera, algunos le atribuyen el asesinato de prócer Miguel Rodríguez en Chile, en fin, una serie de conductas muy turbias, muy extremas, que tenían que ver con la política de la logia Lautaro. Sí. Que era eliminar o sacar de carrera a todos los que se oponían al avance de la independencia tal como la concebía la logia Lautaro. Ahora bien, más allá de estas cuestiones de por sí controversiales, lo vemos a Monteagudo retomar algo en lo cual fue brillante, el pensamiento político, porque estando en Chile elaboró un documento en el año, si mal no recuerdo, en 1820, donde analiza el curso de la revolución hispanoamericana. Y él dice, a pesar de todos los despioles, a pesar de que no hemos logrado nuestros objetivos, a pesar de todas las dificultades y de estar en medio de una guerra, estamos avanzando hacia un experimento social único en el nuevo continente. Y se muestra muy optimista, y ahí es donde, entre otras cuestiones, manifiesta que tenemos que dejar de encandilarnos con los modelos europeos. Casi parece una respuesta a las propuestas de Rivadavia, que era, digamos, estaba justamente encandilado o alucinado con el utilitarismo, ¿no? Sí. Monteagudo evoluciona en ese sentido, dice, nosotros tenemos que buscar instituciones que se adapten a la realidad sudamericana. Y posteriormente, no solo lo acompaña y se convierte en ministro doble, porque manejaba 2 ministerios de San Martín en Perú, prácticamente gobernaba Monteagudo bajo el protectorado de San Martín en Perú, sí. Sino que después, una vez que San Martín se retira del Teatro de Operaciones americano, Monteagudo se queda con Bolívar y le propone llevar adelante un plan que también le había propuesto a San Martín, que era el de armar una confederación continental. Y ese plan de la Confederación Continental Sudamericana se encontró en su escritorio cuando fue asesinado en Lima a los 35 años de edad. Él cayó asesinado por un sicario por órdenes de unos
patriotas peruanos que le temían, no lo querían y sobre todo temían su influencia sobre Bolívar. En su escritorio estaba este borrador que lo estaba preparando por pedido de Bolívar, que le había recomendado que las ideas que le había manifestado verbalmente las pusiera por escrito, y son la base de un plan realmente extraordinario para unificar, establecer un sistema de gobierno unificado mediante un gran Congreso Continental, que Bolívar lo intentó llevar a efecto en el famoso Congreso de Panamá, pero que terminó siendo fallido, entre otras cosas, porque cometió la imprudencia de invitar a Inglaterra, de invitar a Estados Unidos y de permitir la injerencia de los anglosajones. Pero la idea original de Monteagudo, que no era totalmente contraria a esto, era la Confederación de Estados, como una confederación de Estados americanos. Sí, sudamericanos perdón. E hispanos. O sea, de sí. origen hispánico. Él sí, que sí. pretendía mantener de alguna manera una comunidad de lengua, de religión, de origen cultural, etcétera. Que no es ni más ni menos que lo que logró hacer Estados Unidos con su territorio, claro, ¿verdad? Exactamente. Una confederación de estados. Exactamente. Y él lo ponía siempre como ejemplo. Claro, 13 colonias a hacer un mega estado. Bueno, después igualmente de las conquistas del oeste, ¿no? Cuando se hace la campaña esa, pero la idea primordial era esa, lograr una confederación de estados americanos, ¿verdad? Exactamente. Esta idea que Monteagudo se inspira en ese se inspiraba en el anfictionado griego, que era una especie de gobierno confederal que había en Grecia, y se inspiraba sobre todo en la Confederación Norteamericana. Ahora fíjense, muchas veces nosotros escuchamos comentarios denigratorios hacia nuestros pueblos, de aquellos que admiran la cultura anglosajona y suelen decir, no, porque Estados Unidos fue poderoso, porque había otra cultura y acá éramos atrasados. Lo cierto es que una de las grandes razones del poderío de Estados Unidos fue que los ingleses no lograron dividirlo. Lo intentaron, estuvo la guerra de secesión sí. Y no se logró. No. Lincoln logró imponer la unidad, el ejército del norte logró sofocar la sublevación del sur, sí. Y en América del Sur, lamentablemente, por su gran extensión y por otras dificultades que hubo, no se pudo mantener esa unidad de la cual hablaba Monteagudo, que fue, digamos, un verdadero precursor de la idea que después se intentó materializar en la UNASUR, o que en su momento Perón propuso a través del plan del ABC. Sí. Realmente Monteagudo fue ¿cómo podríamos decir? Un pionero de la idea de la unidad sudamericana y además un pionero del pensamiento nacional, porque él sostenía, no es mirando las soluciones que se piensan a orillas del Sena o del Támesis como nosotros vamos a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias soluciones. Y algo de este pensamiento lo vamos a ver en otro de los personajes que vamos a visitar hoy, que es Esteban Echeverría, que sí. También después de haber copiado, digamos, algunas ideas en Europa del romanticismo europeo, sí. Él llega a la conclusión de que América también tiene que desarrollar sus propias instituciones sin mirar tanto hacia Europa, ¿no? Apuntando a las peculiaridades de nuestros pueblos, de nuestras culturas y de nuestras realidades. Muy bien, bueno, ha sido un breve raconto de todo el pensamiento muy bien sintetizado de Bernardo de Monteagudo, uno de los personajes esenciales, ¿no? de la historia argentina de ese periodo, ¿no? de las batallas o de las guerras de independencia. Mencionábamos a otro de los personajes que vamos a analizar, que es Esteban Echeverría, un hombre llamado de la generación del 37, un romántico, ¿no? Un personaje perteneciente al romanticismo, esta corriente, ¿no? Que quería rescatar los valores, digamos, primigenios, ¿no? De las nacionalidades. Echeverría, un personaje muy interesante porque ha sido un gran escritor,
¿quién no leyó en el secundario El matadero y la cautiva? Era como, bueno, por lo menos yo, era como un libro obligado en la literatura escolar, ¿no? Del nivel superior del secundario. Un personaje que también tuvo que exiliarse, pero que no era tan enemigo de Rosas como lo fue Juan Bautista Alberdi, ¿no? Si bien no compartía Alberdi tampoco fue muy enemigo de Rosas. Claro. Después en su... Bueno, en realidad los exilios de los escritores fueron voluntarios, ninguno tuvo que exiliarse. Es verdad. Forzadamente, ¿no? Es más, Alberdi hace un reconocimiento de muchos de los méritos del gobierno de Rosas, sobre todo haber garantizado el orden, haber garantizado la unidad, haber garantizado la integridad territorial, y lo que diferencia es, en todo caso, en que él le adjudica un estilo autoritario de gobierno y sobre todo la negativa a no sancionar una constitución. Pero hay dos elementos que son muy importantes. Que el primero es que el propio Rosas lo convoca a Alberdi para formar parte de su gobierno, porque a diferencia de otros personajes donde Rosas consideraba que se actuaba por interés o por mala fe, en el caso de Alberdi cree en la sinceridad de sus planteos. Y me parece que este es un elemento muy interesante, porque Alberdi claramente expresa el punto más alto para mí de la intelectualidad argentina del siglo XIX. Sin duda. Claramente, más allá de sus vaivenes y sus contradicciones a lo largo de su obra. Me parece que sí, tal vez es uno de los menos hábiles políticamente. Sí, me parece que era un hombre que no le interesaba tanto la política práctica, y sí le interesaban los aspectos organizacionales e institucionales que él se dedicó a estudiar. Sí. Porque si vemos, buena parte de sus escritos tienen que ver... Bueno, desde ya están las bases, que se trata de la organización constitucional del país, pero también escribió sobre las bases, sobre los aspectos rentísticos de la Confederación Argentina, en donde habla de toda la cuestión que tiene que ver con las rentas públicas y con la forma de distribuirlas, y con cuestiones económicas, y todo tiene que ver con la organización. Era un hombre que veía que el país tenía que organizarse y él trabajaba para eso. Y tal vez por eso no le dedicó tanto tiempo a la rosca política, no le interesó tal vez. A mí un texto que me ha encantado es el intercambio epistolar de las cartas quillotanas con Sarmiento, ¿no? Con estos montoneros de la prensa, como él define a Mitre y a Sarmiento claramente, ¿no? Lo cual es muy interesante porque efectivamente Alberdi va cambiando sus posiciones y creo que tiene una enemistad y una censura mayor respecto de Sarmiento y de Mitre que la que había tenido respecto de Rosas. Incluso con Sarmiento se reconcilia, pero jamás se reconcilió con Mitre, porque el verdadero enemigo de Alberdi era Mitre. Claro. Porque Rosas, como bien dice Alberto, obviamente que a los intelectuales de la generación del 37 no les gustaba, pero no eran tan enemigos como nos lo ha presentado la historia posterior. Y en el caso de Alberdi esto es bastante... se ve a primera vista cuando uno analiza que lo que le reprochaban a Alberdi cuando él se va a exiliar a Montevideo, los antirrosistas le decían, pero usted no lo critica a Rosas, critica el caudillaje, ¿y por qué no lo critica a Rosas más abiertamente? Cosa que nunca Alberdi quiso hacer. No, porque en realidad lo que planteaba era que el gran enemigo del Río de la Plata era la anarquía, y que Rosas había sido el que había encontrado el remedio para la anarquía. Es más, cuando él dice, si Rosas fuera capaz de sancionar una constitución y sujetarse a sus normas, ya no hacía falta cambiarlo. Claro. Pero no va a poder hacerlo porque es Rosas y que tiene una personalidad y un estilo de gobierno, etcétera, que es muy interesante ver ese análisis y cómo, por ejemplo, este salón literario tiene la particularidad de que funciona en Buenos Aires a las órdenes de Marcos Sastre, que después va a ser el primer gran maestre de la
las logias masónicas a fines de la década del 50, y funciona en total libertad. Funciona hasta el año 37, en un momento en el cual Rosas tiene que imponer, o decide imponer, una limitación grande a la circulación de ideas y demás, porque estaba con el bloqueo francés. Y efectivamente se estaban generando una serie de conspiraciones internas. Ahí es donde él plantea que hay que cerrar el salón literario, pero de ninguna manera tiene una política persecutoria. Ellos deciden deliberadamente buscar otros destinos donde seguir produciendo. Sí, uno de ellos también, bueno, aparte de Montevideo, era Chile, donde estaba donde estaba Sarmiento y donde después estuvo también Alberdi. También, claro. Sí. Ahora, sí. veamos un poco, volviendo al tema de Esteban Echeverría, porque creo que Alberdi nos da para mucho. Mucho más, sí. Y hagamos, aunque sea un breve repaso por Esteban Echeverría. Primero que fue, digamos, tuvo una importancia como literato, porque vital. fue el primer literato realmente serio, digamos, todo lo que había habido antes no era serio, si bien uno puede encontrar muchísimos defectos en la obra de Esteban Echeverría, pero curiosamente, siguiendo las doctrinas del romanticismo, el romanticismo europeo hacía un rescate de la tradición y de las historias nacionales, entonces él toma eso y decide escribir versos como este que vos mencionaste de La Cautiva, en donde hay un paisaje local, está la pampa, están los gauchos, están los indios, hay una cautiva, entonces si los bien, malones, perdón. Claro, si bien todavía es un ambiente muy literario en su descripción, poco realista, digamos, pero al menos intenta describir las escenas de la pampa. Y por esto, los gauchos payadores lo respetaban mucho a Esteban Echeverría, que era un hombre, un doctor, era alguien ajeno. Sin embargo, como lo respetaban por haber escrito La Cautiva. Y un hombre que había estado en Francia, o sea, claro. Sí, había estado becado en... Exacto. Lo que pasa es que lo vemos Francia en un plano de igualdad, pero en aquel momento Echeverría era el gran referente dentro del grupo. Claro. Por haber estado en Francia, claro, y era aquel a quien de alguna manera se imitaba o cuya opinión se buscaba, ¿no? Claro, y que fue el organizador del salón literario. Bueno, y del dogma socialista. El dogma socialista, sí. Después escribió ese otro cuento que se publicó mucho tiempo después y que curiosamente no es romántico, sino más bien realista, que es El Matadero, en donde hay una cuestión de clase ahí, muy clara, digamos, el joven intelectual es bueno, es víctima, y los digamos, los cuchilleros son malos, como una pero hay una cuestión de clase muy evidente, pero fuera de eso se nota un intento por avanzar en descripciones muy realistas de la vida local. Pero esta no es la contribución que nos interesa tanto de Esteban Echeverría. Desde el punto de vista como pensador político, es muy curioso, porque él no hacía política, nunca la hizo, pero junto con la joven argentina, esta asociación que se fue constituyendo en torno al salón literario, sí tenía propósito político. Y curiosamente, el propósito que tenía era superar la división entre unitarios y federales. Y esto es algo que se ha olvidado, porque nos presentan a Echeverría como un liberal unitario. Y en realidad no lo era. Estaba en contra tanto de los unitarios como de los federales. Exacto. Y estando exiliado en Montevideo estaba prácticamente aislado, porque los unitarios no lo querían. No, y obviamente los federales tampoco. Entonces, bueno, consiguió unanimidad. Claro. No logró la unidad a través del repudio. Claro, pero era un hombre, digamos, que en ese momento tuvo una idea un poco atrevida, digamos, que era ver de armar una idea política que no quedara atrapada en esa guerra civil. Exacto. ¿No? Entonces, en el dogma socialista, sobre todo en las consideraciones que él escribe en Montevideo, explicando en qué circunstancias se generó ese dogma socialista, que de socialista no tiene nada, es
más vale un dogma republicano, ¿no? Sí, o democrático. Bueno, es un socialismo utópico. Claro, un socialismo utópico, sí. Muy propio también de la época. Pero él trata de explicar que el país está atenazado porque no sirve ni el despotismo. Él dice el despotismo de los federales, refiriéndose al caudillismo, al autoritarismo de Rosas, ni el desquicio de los unitarios. Fíjense, él acusa a los unitarios de generar desquicio, sobre todo por querer implantar modelos extraños al país. Y sí. Entonces ahí vemos también una asociación con las ideas previas de Monteagudo y que se había vivido en ese, digamos, el unitario estilo rivadaviano, ¿no? Queriendo traer cosas de afuera. De afuera, implantadas, ¿no? Entonces ahí aparece otro aspecto interesante de Echeverría y, digamos, para no insistir con este pensador, que es el municipalismo. Echeverría creía que primero que había que limitar el poder, que había que recortar, que no había que permitir grandes caudillos. Muchas de sus críticas pueden entenderse como inspiradas en Rosas, pero era, digamos, más general. Y pretendía una especie de autogobierno local. Insistía mucho en el tema del municipalismo, un tema que después veremos retomado por, no sé, sí, efectivamente por los socialistas, por el Partido Demócrata Progresista, por otros partidos, muchas décadas después. Pero digamos, uno de sus iniciadores fue Esteban Echeverría, sí. Muy. Sí, y también hay algo que se ve en este grupo, que es la influencia de Tocqueville. Muy exactamente. Bien. Que esto es determinante a lo largo de la gestión, ¿no es cierto? Y que realmente esta mirada, porque en realidad la influencia que tiene Tocqueville y que tienen otros autores como Benjamin Constant, por ejemplo, que llevó a que este liberalismo fuera muy conservador, que mientras que en el resto de América Latina el liberalismo venía a confrontar, por ejemplo en Chile, en la mayoría de los países, proponiendo cambios profundos en las estructuras sociales y demás. Este liberalismo es un liberalismo reaccionario, es el liberalismo de Luis Felipe de Orleans, el liberalismo que trata de... Un liberalismo que no quiere caos, digamos. Claro, pero que mantiene una estructura social jerárquica. A diferencia de los otros, que lo que planteaban era el mundo del mercado, donde cada uno iba a encontrar su lugar a partir de la competencia. Sí. Entonces, eso dio una característica que después sirvió de una marca cultural a nuestra sociedad, que es la combinación tan particular entre elementos liberales o socialistas con elementos conservadores, incluso en el pensamiento es muy evidente. Y creo que esto se evidencia muy bien en todos los autores de la época, junto con otros, por ejemplo, como Vicente Fidel López, que también formaba parte de este grupo, o alguien que no formaba parte de este grupo, pero decía que sí, como Sarmiento, que quería agregarse. Pero no era muy querido. La influencia de la democracia en América, este interés de Tocqueville, en ir y analizar un modelo original. Podemos decir que Tocqueville fue una suerte de politólogo antes de que existiera esa ciencia, porque realmente fue un analista del sistema político real, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, yo no sé si politólogo, porque en realidad Tocqueville hace una cosa muy interesante, que antes de Marx es el primero que analiza la relación entre los cambios sociales y los cambios, entre los cambios socioeconómicos y los cambios políticos. Y este análisis general es algo que es muy original. Entonces, justamente, digamos, él cuando analiza la democracia en América, analiza las particularidades, y las particularidades no solo de los Estados Unidos en general, sino como a medida que nos vamos alejando de Nueva York, se van generando diferencias a partir de la composición que tiene la sociedad. Él ve más que nada de Nueva York hacia la zona esclavista del sur. Entonces dice cómo estas instituciones se van degradando por la presencia del factor de la esclavitud, esencialmente. Claro, muy interesante. Pero dice algo que a mí me parece que es esencial, porque la idea del liberalismo conservador es que la democracia no es
el modelo de gobierno de la mayoría, sino que es la mejor garantía para los derechos de las minorías. Sí, esa es la concepción liberal, la concepción de Locke. Conservadora, claramente. Entonces, Tocqueville es alguien que pertenecía a una familia noble, de la cual fallecieron o murieron en el marco de la revolución muchos de sus parientes, y él dice, bueno, la revolución fue un hecho inútil porque los cambios sociales que venía a hacer ya estaban hechos. Lo que pasa es que hubo tanto egoísmo y tanta ceguera de parte de la aristocracia de no haber tenido la capacidad de la aristocracia inglesa de hacerle lugar a la burguesía, que obligó un conflicto que derramó sangre por toda Europa. Y entonces, evidentemente, este temor que tiene Tocqueville respecto de la violencia, por ejemplo, que realmente es muy interesante, plantea esto, que es el hecho de muchos temores, por ejemplo, y algo que va a estar muy presente en esta generación del 37 y después, que es el miedo a la masa, el miedo a la mayoría. Y cómo se puede hacer para evitar que las sociedades democráticas terminen en totalitarismos, ¿no? Entonces, él dice, básicamente, él recurre a distintas cuestiones. Por ejemplo, él plantea la doble vuelta electoral, es decir, el colegio electoral, plantea una serie de restricciones, la división en cámaras. Y es muy interesante porque en realidad quedó la mirada de Tocqueville sobre el modelo neoyorquino, quedó instalada como la visión oficial que nosotros tenemos respecto de cómo funciona y que tienen los norteamericanos de sí mismos. Sí. Pero lo más gracioso es que Tocqueville no viaja para estudiar eso. Él viaja porque en realidad en Francia estaban tratando de ver un sistema de reforma del sistema jurídico. Y él viaja con un compañero y mientras está haciendo esas observaciones se empieza a sentir atraído en el sentido de que el sistema jurídico no era algo aislado, sino que era el emergente de las condiciones sociales. Correcto. Y esto es algo lo que plantea Esteban Echeverría cuando dice el sistema jurídico y de gobierno tiene que surgir de las peculiaridades, de las condiciones peculiares de existencia de cada pueblo. Efectivamente. Sí. Y entonces empezamos cuando leemos estos autores, permanentemente se nos cae Tocqueville. Eso es claro. Evidentemente estaban influidos. Alberdi estaba influido además por un pensador, un jurista, que era Savigny, que también refleja esta misma idea, porque Savigny era un historicista. Decía, el derecho sale de las condiciones sociales de los pueblos y de sus tradiciones, de su idiosincrasia. A diferencia del pensamiento, por ejemplo, de los racionalistas que querían crear un sistema jurídico que fuera todo dictado por la razón e imponerlo. Savigny creía en los procesos históricos y Alberdi toma eso y eso le da la fuerza particular del pensamiento de Alberdi, que también es parte de esto que señala Alberto sobre Tocqueville, es decir, estudiar la realidad, ver la realidad, no tratar de aplicar moldes. Entonces, hay una anécdota muy interesante del año 49, cuando Tocqueville ejerce un cargo público como secretario de la Tercera República, que después va a terminar en el Principado y en el Imperio Napoleónico y en el desastre de la guerra franco-prusiana. Entonces, esta gente que tenía tanta admiración por Tocqueville, estaban exiliados en Montevideo, la mayoría, y deciden escribirle una carta preguntándole a Tocqueville cuál era la mejor forma de gobierno para el Río de la Plata y quién debía o cómo debía gobernarse. Entonces Tocqueville les contesta algo que fue un tanto decepcionante, que de alguna manera después creo que justificó el exterminio que se da en la etapa posterior. Tocqueville les dice, ustedes tienen un territorio que tiene tal cantidad de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Dice, en ese territorio viven 2 millones de personas, de las cuales 1 millón son nativos. No tienen una sociedad de masas como las europeas, sino que son como gases que flotan en el aire. Eso no es un país, es una estancia. Y una estancia lo mejor que puede pasar es que la gobierne un estanciero. Por Rosas. Entonces, mientras tengan esta composición, el mejor gobernante siempre va a ser Rosas. Si ustedes pretenden que Rosas no sea el gobernante natural, cambien las condiciones sociales. Y ahí es donde viene todo este discurso de la inmigración y demás. ¿Qué era para Alberdi su
su caballito de batalla. Gobernar es poblar. Gobernar es poblar, que era su obsesión en las bases, que lo deja claramente expresado, ¿no? La inmigración europea. Él tenía como esa cuestión de que tenían que venir inmigrantes europeos a poblar el país. Y se incorpora a la Constitución sí. esto. Igual te digo, promover la inmigración europea. Y el libre cambio, porque Alberdi era un librecambista, pero furibundo, o sea, defendía a capa y espada el sistema, ¿no? Al contrario de Mariano Fragueiro, que es un personaje también muy interesante. Que planteaba justamente lo inverso, ¿no? Medidas. La presencia del Estado. Claro, pero yo creo que Alberdi, si bien defendía la libertad de comercio, era un tipo pragmático, porque después vamos a ver, por ejemplo, la posición que toma con respecto del Paraguay, donde defiende el gobierno del Paraguay por haber desarrollado industrias, haber desarrollado... Pero era proteccionista Paraguay. Claro, por eso digo que la posición de Alberdi era pragmática. Él se inclinaba obviamente hacia la libertad de comercio, pero él no tenía una posición, digamos, ideológica sobre eso. Trataba de buscar lo que fuera más adaptable a las condiciones Algunos decían locales. Que escribía lo que le convenía más a quien le pagaba. Algunos dicen eso. Y que entonces ahí se ve, lo que sí se ve es la capacidad de Alberdi de readaptar sus propuestas. Por eso, en realidad cuando se dice, se relaciona automáticamente Alberdi con las bases. Es tal vez el texto más extraño en Alberdi. Es extraño y en algunos casos es bastante flojo respecto de otras cosas que escribió Alberdi. Pero lo escribió en 20 días. Exactamente. Algunos dicen que tardó, 2 semanas en escribirlo. Porque y ya la lo urgencia... tenía, eran los editoriales que él había escrito en el puerto de Valparaíso, contratado por... por las empresas inglesas, y por eso hace tanto hincapié en el libre cambio, y él lo que hace es una especie de compilación. Por eso todos los ejemplos que plantean son o cuyanos o ejemplos chilenos, incluso las constituciones y demás que analicen el texto. Es un texto admirable porque lo escribe en 20 días y de alguna manera marcó todo el sistema institucional argentino. Hasta el presente. O sea, fíjense lo que es la importancia de Alberdi, ¿no? Pero es el único texto donde él acusa del atraso. Fíjate que es interesante porque él a lo largo de su obra tuvo una mirada revalorizadora del gaucho, por ejemplo. Y también tuvo una alta valoración, una alta estima por la tradición colonial española. Uh-huh. Sin embargo, en las bases es el único texto donde realmente los liquida. Y quedó esa mirada como la mirada oficial y se le adjudicó a Alberdi lo que escribió en uno solo de sus textos. Hay muchos textos donde tiene justamente una mirada totalmente disímil. Sí. Ahora veamos, eso fue un libro de batalla. Las bases. Él se enteró que avanzaba Urquiza, que se levantaba, que lo iba a derrotar a Rosas y se puso manos a la obra. Claro. Escribió su príncipe. Él dijo, este es el momento. O sea, claro. Otra cosa que hay que entender es que Alberdi no era unitario, era federal. Era un hombre de profunda convicción federal. Esto hay que entenderlo. Por eso... Lo que pasa que no compatibilizaba con Rosas, ni con el esquema de gobierno de Rosas. Entonces dijo, esta es la oportunidad. Viene un federal que lo va a destronar a Rosas y al cual yo le puedo vender mi idea. Porque esta gente tiene decisión política, tienen ejércitos, pero no tienen ideas. Entonces yo les tengo la idea para llevarles. ¿Cuál es la idea? Hacer una adaptación de la Constitución norteamericana. Que él había estudiado. Algunos dicen que se había basado en una versión mal traducida de la Constitución norteamericana y que por eso algunas cosas no las interpreta bien. Pero lo importante es la idea organizativa. Y en esta idea organizativa, que es la de una confederación, con este sistema de contrapoderes, de poderes y contrapoderes para impedir que alguien se constituya en un déspota, él decía, la Constitución es un sistema de ordenada libertad, es decir, había que conciliar la libertad con el orden, cosa que hasta ese momento habían parecido antitéticas. Uh-huh. Vos tenías libertad y era un caos, era la anarquía, o tenías orden y era una tiranía.
Entonces él decía que la Constitución era para compatibilizar estos dos principios. Y por otro lado decía, sostenía lo que tantos habían sostenido, pero que él lo convirtió, era muy hábil en crear eslogan. Todos sus libros son un conjunto, una sucesión de eslogan. Proceso a Mitre. Claro, extraordinaria capacidad de sintetizar en fórmulas. Sí, entonces ahí en las bases dice, en Argentina, en América, gobernar es poblar. Gobernar es poblar. Era muy didáctico, decía. Entonces acá tenemos que traer gente. Y viene esto que tanto se le critica, de que él sostenía lo de la inmigración europea, pero del norte. Pero él le explicaba por qué. Por qué. Él decía, vamos a tardar décadas en poder tener una sociedad con las condiciones digamos, los hábitos de trabajo, los hábitos culturales para generar una sociedad industrial. Acerca de eso voy a leer un pasaje que justamente tiene que ver con esto que planteas. Dice así, dicho por Alberdi: aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucaña y no 1000 veces con un zapatero inglés? Bueno, por otro lado hace un llamado ahí a dejar la hipocresía, porque hablaban mucho de nuestros paisanos los indios, pero es verdad, nadie quería ser indio. Entonces ahí plantea Alberdi, nosotros tenemos nosotros tenemos que desarrollar un país, o sea, pongámonos en la época, ¿no? Hoy nos suena muy fea esas expresiones, pero él lo que está explicando, necesitamos una población, esa población tiene que venir ya con hábitos de trabajo industriosos adquiridos. Sí. Para tener mano de obra para una sociedad industrial necesitamos gente que venga con esos hábitos. No lo vamos a poder lograr, vamos a tardar, como dice ahí, 100 años. Por eso la insistencia en la inmigración europea, cosa que Urquiza hizo en Entre Ríos. Armó las colonias de inmigrantes. Pero ahí teníamos que tener algo importante, que era la tolerancia religiosa. Claro, exactamente. No, porque en realidad lo que se planteaba era esto, que aquellos que tenían alfabetización, moralidad, espíritu empresarial, práctica de ahorro, eran protestantes. Claro, calvinistas, básicamente, ¿no? Efectivamente, y ahí tenía una gran resistencia. Sí. Y además hay otra cosa interesante en Alberdi, cuando él plantea la educación a través de las cosas. Cuando él dice que es una locura lo que quiere hacer Sarmiento de educar al soberano, porque en realidad, digamos, este proceso, como acá tenemos tierra pero no tenemos capital, entonces va a haber que haber un violento proceso de reinversión. Hace una especie de teoría del derrame anticipada en ese sentido. Claro, entonces dice, ¿cómo no le podemos dar conocimiento de los derechos a aquellos que van a ser explotados? Primero tenemos que crear la producción, por eso hace la diferencia entre república posible, que era la que se podía tener, y república verdadera, que era la que se iba a dar con plena vigencia de los derechos después. Y él dice algo interesante, porque ahí también toma Tocqueville, que él dice que en realidad lo que unió a Estados Unidos no fue la educación, es decir, no fueron los editoriales, no fue el resto del diario, sino que del diario lo que unió fue la última página. Que en la última página era donde aparecían las cotizaciones. Entonces lo que integró el mercado norteamericano y lo integró con la economía internacional fue la lectura. Dice, acá aparece la costumbre de empezar a leer el diario en Estados Unidos de atrás para adelante. Porque lo primero que miraban eran las cotizaciones para ver cuándo convenía comprar o vender o qué había que cultivar o producir. Nos manda saludos Marina Alejandra Marinkovic desde General Belgrano y Verónica Ortiz desde La Matanza. Así que les mandamos saludos también a ellas. Bueno, muchos saludos. Tenemos que decir que el programa anterior, el dedicado a la Revolución de Mayo, fue un exitazo, tuvo muchísimas reproducciones, muchísimos comentarios. En algún momento vamos a analizar los aportes que nos han hecho los oyentes. Sí. Para terminar, porque nos queda poco tiempo, con Alberdi, y es muy rico lo de Alberdi.
Sí. Muy rico. Hemos visto solo una parte, la parte que él apoya y se convierte en el inspirador de la Constitución, porque ese texto que él publicó se lo mandó a todo, primero se lo mandó Urquiza. Tenía un borrador de Constitución. Claro, con un borrador ya preparado. Sí, él le manda el borrador preparado, pero aparte se lo manda uno por uno a todos los convencionales constituyentes. O sea que la influencia de Alberdi en un momento en que no sabían qué hacer con la Argentina fue determinante y creó esa Constitución que todavía nos rige, que fue modificada en distintos aspectos, pero que realmente fue una Constitución muy sabia, muy ordenada, muy equilibrada. Y ahí revela su doble carácter, porque Alberdi, como bien señalaba Alberto, era un liberal, pero también un conservador, es decir, era un hombre de orden. Después contribuyó con Urquiza lo nombró embajador en España, plenipotenciario, para que negociara el reconocimiento. Dos cosas. La misión de Alberdi era dos cosas. Primero, que en Europa reconocieran la Confederación Argentina. Así es. Y segundo, que no lo reconocieran a Mitre ni a la provincia de Buenos Aires. Y en ambas tuvo éxito. Y eso le atrajo el odio eterno de Mitre. Por eso Urquiza nunca le pagó. Claro. Tuvo éxito, pero fue muy mal pago. Claro, es cierto. Le debían cuando Mitre asume después de la batalla de Pavón. Le debían a Alberdi 2 años de sueldo que nunca se los pagaron. Porque Mitre se negó terminantemente a pagarle, anda a cobrarle a Urquiza, le dijo, y nunca le pagó el sueldo. Bueno, la cuestión podría haber hecho un juicio laboral ahí, amigo Garín. Bueno, la cuestión es que Alberdi tiene otros, para ser breves, porque nos queda muy poco, algunos títulos de gloria realmente importantes como intelectual. Uno es haber tomado claramente partido por el Paraguay y en contra de la guerra de la triple infamia. Fue un pacifista, escribió el libro El crimen de la guerra, justamente para repudiar la guerra del Paraguay, y ahí dice cosas muy interesantes. Primero vuelve a la idea de Monteagudo de una unión sudamericana. Si bien él no lo plantea en esos términos, dice que las repúblicas de Sudamérica tienen una comunidad de destino, tienen el mismo idioma, las mismas composiciones étnicas, las mismas tradiciones culturales, la misma religión, y que no hay ningún motivo para que no permanezcan en ese estado de aislamiento, de hostilidad y mucho menos de guerra, ¿no? Entonces esta idea continental de alguna manera la retoma un hombre que además había vivido en Montevideo y en Valparaíso. Y por otro lado, él tiene un antimilitarismo muy notable. Parece que hubiera previsto de alguna manera Alberdi lo que iba a pasar después en América Latina, porque en distintos momentos dice que el problema, el drama que van a tener las repúblicas recién independizadas es el elemento militar. Que el elemento militar es lo que las va a llevar a los enfrentamientos y a las dictaduras. Él ya está previendo mucho tiempo antes las dictaduras militares y por eso es donde hace con mucha insistencia y con mucha energía se opone al entronizamiento de los héroes militares. Y él dice, los héroes son los científicos, son los benefactores, los que crean una vacuna, los que curan una enfermedad, los que crean un nuevo método agrícola, no los que van a matar gente. Que pasó totalmente lo contrario. Claro. ¿No es claro. cierto? Entonces terminemos con las estatuas a los héroes, ni siquiera a San Martín, tiene palabras muy duras contra San Martín, no contra él, sino contra la idea de la glorificación del San Martín militar. Y sí, la cuestión bonapartista, claro, ¿no? Es que hay un elemento que no pudimos hablar de todo, ni de muy poco de Alberdi, porque no alcanzaría el tiempo, pero hay una experiencia, una iniciativa de él en la década del 30, siendo muy joven, que es el periódico La Moda, que está orientado a las mujeres, que es muy interesante, porque él planteaba que los cambios en sentido de la pacificación y de la convivencia se tenían que dar a partir de la cultura, y que las grandes organizadoras de la cultura eran las mujeres en el ámbito de las familias. Y después llegamos a la década del 70, después de la guerra franco-prusiana, cuando él escribe este libro para un concurso
internacional, donde él retoma esa idea de que no es a través de la guerra o de la violencia, sino que es a través de la ciencia, del estudio, de los cambios culturales. Entonces ahí sí vemos una coherencia muy marcada en el pensamiento de Alberdi. Y hay otra cosa que se vincula con esto y un poco y se vincula también con el tema de la Constitución. La idea muy novedosa que trae Alberdi, porque él dice, matar es un crimen. Si yo mato a alguien soy un homicida, si robo soy un ladrón. Y todas las legislaciones del mundo me castigan. Ahora, si mato a miles y robo a millones, soy un héroe y me levantan estatuas. Y ese es el crimen de la guerra. Y él dice, para terminar con esto hay que crear un sistema de justicia internacional. Para que los ciudadanos puedan demandar incluso contra sus propios estados cuando les violan sus derechos. Y para que los tiranos, los generales y los gobernantes que promueven guerras puedan ser juzgados y condenados. Esto lo dijo en el pleno siglo XIX, estaba haciendo un preanuncio del sistema de defensa de derechos humanos internacional y de la Corte Penal Internacional, ¿no? Es realmente notable, ¿no? Un visionario, un visionario. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como siempre, para variar. Bueno, la verdad que 3 personajes sumamente interesantes, con sus luces, errores, ¿no? Y sus sombras, como nuestro programa. No, si no tendríamos programa. Claro. Pero bueno, eso es lo que queremos justamente, digamos, promover, ¿no? Cuestiones positivas, cuestiones negativas, cuestiones que estén sujetas a críticas, pero bueno, la idea es hacerlos pensar un poco en nuestra historia. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes de 22 a 23 en Luces y Sombras de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos. Luces y Sombras de nuestra historia.